Y ahora sí, chicos, continuando con el ejercicio. ¿Qué vamos a tener acá? Necesitamos la masa de la sal. Nosotros, bueno, a la sal no le ha pasado nada, entonces se conserva. 15 gramos. Sobre la masa del agua. La masa del agua al final es 18,88 más los 15 gramos de la sal por el 100%. Listo. ¿Esto cuánto nos va a dar? El porcentaje de masa de la sal va a ser 11,2%. Y ya tenemos la respuesta para el inciso B. Ya saben, cualquier duda, chicos, que tengan, me escriben. Y ahora sí, el ejercicio número 3 nos dice electrolizar una disolución de carbonato de potasio con un ánodo de ferromanganeso. Se forma la solución, bueno, se forma el permanganato de potasio. Inciso A, determinar la cantidad de permanganato de potasio que se obtiene durante la reacción si dura 5 horas con un ánodo de 24 centímetros cuadrados de superficie útil. Si se trabaja con una densidad de corriente de 10 amperios sobre decímetro cuadrado. Yo les había dicho las unidades. Mucho cuidado con eso. Y un rendimiento de corriente del 32%. Inciso B. El voltaje aplicado a la cuba electrolítica si el consumo de energía es de 24,1 kilowatts hora por kilogramo de permanganato de potasio. Ya, comencemos. Y una vez terminaremos esto. Bueno, ustedes ya no están, pero continuaremos con los problemas para que ustedes ya tengan una gran variedad para estar repasando para su examen. Este ánodo nos dice que es de ferromanganeso. Dice que se forma, bueno, no, tiene una solución de carbonato de potasio, K2CO3, y que aquí se va a formar el permanganato de potasio. Para el inciso A, nos pide la cantidad de permanganato que se obtiene de una reacción si dura esta 5 horas. Nos da el área de ánodo que es de 24 centímetros. Este es el área útil. También nos da su densidad de corriente que va a ser de 10 amperios sobre decímetro cuadrado. Y que el rendimiento de la reacción es del 32%. Muy bien. Ahora, para encontrar la masa de permanganato de, de potasio. Ay, se me van los nombres a veces. Vamos a tener que buscar la intensidad útil por el tiempo, por, ¿qué es el equivalente gramo? Sobre, casi digo otra cosa, 96.500. Ya, yo ya tengo el tiempo, me falta la intensidad útil. La intensidad útil voy a utilizar estos dos. Y también me falta el equivalente gramo. Eso más tengo que calcular. Ya. Para la intensidad útil, entonces. Aquí lo voy a poner. Calculando y útil. Voy a tener 24 gramos de superficie útil por... esto lo puedo llevar, ya pueden trabajar de ustedes de centímetros a decímetros o de decímetros a centímetros. En esta ocasión yo voy a llevar de centímetros a decímetros para obtener el amperaje. Nos dice que por cada decímetro cuadrado va a pasar 10 amperios. Todo esto me da un total de 2,4 amperios. Y esta va a ser mi intensidad útil, porque nos está hablando acá del área útil. Superficie útil, ¿de acuerdo? No se van a complicar con eso.
Y ahora para el equivalente gramo, yo necesito hacerme una reacción. Y aquí tengo que recordar un poco de lo que es medio ácido. Ya. Para lo siguiente, yo tengo, ¿de dónde voy a obtener mi manganeso? Mi manganeso del ánodo, pero en el ánodo se encuentra como manganeso con cero, porque es un metal, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Que me va a formar el permanganato de potasio, pero si yo disocio esta sal, ¿qué voy a tener? Al manganato con ion negativo. ¿De dónde yo obtengo el manganeso? De su estado metálico. ¿Para qué? Para al final obtenerlo en un estado iónico. Y ahora tienen que recordar un poquito de lo que hacíamos en medio ácido. ¿Qué hacíamos en medio ácido? Para el balance de materia. Al déficit de oxígenos yo lo igualaba con aguas. Me falta 4 oxígenos, pues 4 aguas a este lado. Y el déficit de hidrógenos yo lo igualaba con iones hidrógeno, o sea, 8. Y ahora vamos con el balance de carga. Yo voy a tener de este lado 0 y 0, aquí voy a tener menos 1, aquí voy a tener 8, para tener un total de 7. O sea, yo tengo que agregar aquí 7 electrones. ¿De qué me sirve todo esto? Para yo calcular mi equivalente gramo de la reacción. ¿Qué va a ser? El peso molecular del permanganato de potasio. No, estaba bien escrito así. Dividido entre el número de electrones que trabaja en la reacción. El peso molecular para permanganato de potasio va a ser 158 gramos mol. ¿Sobre cuántos electrones? 7. Todo esto lo reemplazo para yo encontrar la masa que se forma de permanganato de potasio. Tengo una intensidad útil de 2,4 por un tiempo de 5 horas por 3600 segundos por 158 entre 7, todo esto entre 96.500 para darme 10,1 gramos. Y esta sería la respuesta para el inciso A. Ya. Ahora para el inciso B, me pide el voltaje aplicado a la curva electrolítica si el consumo energético es de 24,1 kilowatts hora por kilogramo de permanganato. Y ahora sí, para continuar con el problema, nos dan la energía, pero nosotros teníamos una fórmula de energía. Bueno, de la energía nos pide determinar el voltaje aplicado. Yo voy a utilizar estas dos fórmulas que se las había puesto acá. Que la energía era igual a la potencia por el tiempo y la potencia va a ser igual al voltaje por la intensidad. De ahí nosotros vamos a despejar el voltaje utilizado. Ya. Entonces, la energía, ¿qué será igual? Al voltaje por la intensidad de corriente por el tiempo, de donde yo voy a despejar el voltaje que se utiliza, que va a ser la energía por la intensidad de corriente por el tiempo. Reemplazando datos. Acá
yo tengo que reemplazar la energía total, no la útil. Por lo tal, tengo que aplicar el rendimiento que a mí me han dado en un principio para encontrar la energía total. ¿Esto a cuánto va a ser? Perdón, aquí está mal escrito. La energía total. Bueno, la energía útil. 2,4 por 100 sobre el rendimiento, que era 32. Todo esto me da 7,5 amperios. Listo. Reemplazamos. Ahora sí. Aquí 24,1 por 10 a la 3 porque está en kilo. Por la intensidad de corriente total, que es 7,5 por la cantidad de tiempo que nosotros hemos empleado. Como aquí tenemos unidad de horas, yo al tiempo lo voy a reemplazar en horas para que se me vaya, ¿de acuerdo? Todo esto les va a dar 642,67 voltios. Listo. Ya tengo la respuesta del inciso B. Para el ejercicio número 4. Ya saben, dudas en la clase presencial. Cualquier cosa para responder. Porque al final de cuentas ustedes están dando su examen. Ya bueno, chicos. Nos dice, en el ejercicio número 4. En un baño de niquelar se introduce como cátodo un objeto metálico, cuya superficie total es de 80 centímetros. Ya, vamos a ir sacando datos. Superficie total, nos dice 80 centímetros cuadrados. Se trabaja una densidad de corriente de 2,2 amperios sobre decímetro cuadrado y el rendimiento de corriente que es de 94%. Determinar A, la cantidad de níquel depositado en el tiempo de 1 hora. Y B, el tiempo que debe durar la electrólisis para el recubrimiento de níquel para que éste tenga un espesor de 0,02 milímetros. Si la densidad del níquel es de 8,9 gramos sobre ml. Y aquí está. Determina el níquel con su menor valencia. Ya. Vamos en un principio con la reacción. ¿Ya? Nos dice que se va a depositar níquel, o sea que al final vamos a tener níquel metálico. Nos dice que trabajemos con la menor valencia. El níquel va a tener las valencias 2 y 3, la menor va a ser 2. Por lo tanto, para que se iguale la carga, necesito aquí sumarle un 2 electrones al níquel con su valencia más 2. Ya tenemos ahí con qué vamos a trabajar para el equivalente gramo. Ahora, el peso atómico del níquel. No se van a preocupar por conocer los pesos atómicos. Les tienen que dar como dato en el examen a ustedes. Gramos sobre mol. Listo. Ahora sí, vamos con el inciso A. Nos pide la masa de níquel depositado. Ya, la intensidad útil por el tiempo por el equivalente gramo entre 96.500. La masa de níquel, ¿cuánta va a ser? La masa útil. Ya. Para la masa de níquel, yo necesito la intensidad de corriente útil. Acá, como en el primer ejercicio, vamos a calcular y útil. O si quieren, ustedes lo pueden reemplazar directamente, pero vamos paso por paso. De estos 80 centímetros, yo voy a obtener una intensidad, pero no va a ser la intensidad
útil, va a ser la intensidad total, porque no nos dice que esta área es la área útil, ¿de acuerdo? Entonces, los centímetros lo llevamos a decímetros, con la densidad lo llevamos a amperios. Todo esto me da. Y de una vez aquí también nosotros podemos calcular la intensidad útil. Todo esto nosotros lo tendríamos que multiplicar por 100, no, 94 entre 100. Nos va a salir 1,654 amperios. Listo. Reemplazando todo esto, encontramos que la masa de níquel va a ser igual a la intensidad útil por el tiempo, que es 1 hora, por el equivalente gramo, que va a ser 59 entre la cantidad de electrones que estamos utilizando, que va a ser 2, dividido entre 96.500. Todo esto nos da 1,82 gramos. Ya tengo la respuesta para el inciso A. Vamos con el inciso B. El inciso B nos dice el tiempo que debe durar la electrólisis para que el recubrimiento tenga un espesor de 0,02 milímetros. Ya. Estos datos me los voy a llevar acá abajo. Y voy a proceder de la siguiente manera. Bueno, primero, si no saben por dónde empezar, siempre anótense la fórmula de Faraday. Y ahí se van a dar cuenta de qué cosas les falta, qué cosas tienen o de dónde pueden obtener datos. Nos pide a nosotros determinar tiempo. Tenemos el equivalente gramo, no va a cambiar. Esto ya es dato. Tenemos la intensidad útil. ¿Qué nos falta? Saber la masa que se va a depositar y nos da un espesor. Espesor, densidad, más o menos se asemeja a ¿qué? A la fórmula de volumen. Por ejemplo, nosotros vamos a tener una densidad que va a ser masa sobre volumen. Por decirles así, vamos a tener una plaquita. Y sobre esta plaquita se va a depositar aproximadamente, bueno, se tiene que depositar un espesor de 0,02 milímetros. Por eso es que yo les digo, aquí vamos a tener un volumen. Despejando la masa. ¿Qué voy a tener? Densidad por volumen. Pero aquí es igual el volumen al área por el espesor. Nosotros tenemos el área, tenemos el espesor, podemos obtener la masa. Y ahora sí, esto lo voy a llevar a este lado para que se orienten. Y aquí vamos a despejar el tiempo. ¿Qué va a ser? La masa por 96.500 entre la intensidad por el equivalente gramo. Aquí vamos a despejar, vamos a reemplazar la masa, que va a ser densidad, el área por el espesor, por 96.500 entre, esto me está estorbando un rato, listo, ¿entre cuánto? La intensidad por el equivalente gramo, listo. Mi tiempo, la densidad, ¿cuánto es? 8,9 por el área. ¿Cuánto es el área? 80 centímetros por el espesor. Todo esto tendríamos que trabajarlo en centímetros. ¿Cuánto va a ser en centímetros? 0,002, ¿de acuerdo?
0,002 centímetros, para que no se les olvide ahí. Por 96.500 entre en mi intensidad útil. ¿Cuánto era mi intensidad útil? Aquí está, 1,654 por el equivalente gramo, 59 creo. Sí, 59 entre 2. Al final comprueban resultados, pero a mí me da 2816,31 segundos. Y ese es el tiempo necesario para la electrodeposición. Listo, eso es todo. Este es un tipo de ejercicio que puede aparecer. Ahora continuemos con el siguiente. Se los leo. Una disolución alcalina de manganato de potasio obtenido al calentar dióxido de manganeso con hidróxido de potasio en presencia de aire se oxida anódicamente. Ya. Con una densidad de corriente de 9 amperios sobre decímetro cuadrado. Si el rendimiento de corriente es del 70%, ¿cuántos kilogramos de permanganato de potasio se obtienen en 10 horas de trabajo? En un recipiente cuyos electrodos tienen una superficie total de 4.000 centímetros cuadrados. Listo. Ya. Aquí vamos anotando datos primeramente. Por ejemplo, me da una densidad de corriente que es de 9 amperios sobre decímetro cuadrado. También me da un rendimiento de corriente que es del 70%. Me da un área que es de 4.000 metros cuadrados. Y un tiempo de 10 horas que no nos podemos olvidar. Listo. Acá. De todo esto yo puedo sacar la intensidad útil. Y tengo el tiempo. Ahora, como se habrán dado cuenta hasta este punto, el mayor lío es obtener lo que se llama el equivalente gramo. Ya, para eso nos dan los reactivos. En este caso nos dice que de una solución de, esto más arriba lo voy a dibujar, ya, de una solución alcalina de manganato de potasio. Manganato de potasio trabaja con la valencia 6. Listo. ¿Qué se genera? Dice, obteniéndose, se oxida anódicamente. Esto. Se oxida anódicamente. Ahí está. En estas 3 palabritas ya les dan su reacción. Ya. Pero para que se den cuenta, viene acá su frase incluida, que es la siguiente. Dice, obteniendo al calentar dióxido de manganeso con hidróxido de potasio en presencia de aire. Ya, la reacción, ¿cuál va a ser? Tenemos a nuestro... Aunque esto no es relevante, pero tal vez en el examen les pidan. Tenemos una reacción, dice, al calentar el dióxido de manganeso más el hidróxido de potasio se obtiene ¿qué es? El manganato de potasio. Y ahora dice se oxida anódicamente. ¿Qué sucedía en una reacción de oxidación? ¿Se perdían o se ganaban electrones? Se perdían. Esta es una sal, yo la tengo que disociar. ¿En qué se va a disociar? En 2 potasios positivos más un manganato negativo. Bueno, 2. ¿Qué voy a obtener acá? Manganato menos 2 más. Si pierdo un electrón, manganato con la valencia menos 1. ¿De acuerdo? ¿Cómo también puedo dar de cuenta? Aquí está trabajando con
carga menos 2. Y aquí pierde un electrón. Por lo tanto, solo puedo tener un electrón para que se iguale la carga. Eso se llama que balance de carga, ¿de acuerdo? De aquí yo voy a sacar para mi equivalente gramo. Pero tengo que conocer el peso molecular del permanganato de potasio. Y también eso es lo que nos piden en el problema. Saber cuántos kilogramos de permanganato de potasio se han producido. Con otro color, con amarillo. Siguiente. Ya. Yo tengo que obtener también mi intensidad útil. Ay, más bonito. Calcular intensidad útil. ¿A partir de quién? Del área. Voy a tener 4000, estos no son metros, son centímetros. Un errorcillo. Yo lo tengo que llevar a decímetros. En 100 centímetros cuadrados va a haber un decímetro. ¿Dónde está? Acá. La densidad de corriente. En un decímetro cuadrado van a circular 9 amperios. Y ahora, si yo quiero obtener mi densidad útil, todo esto lo multiplico por ¿cuánto? 70 dividido entre 100. ¿De dónde yo saco esto? Por si acaso. De acá. Que la intensidad útil va a ser igual a la intensidad total. El rendimiento sobre 100. ¿De acuerdo? De acá. Y ahora sí. Todo esto me da una intensidad útil de 252 amperios. Reemplazamos en la fórmula de la primera ley de Faraday, que nos dice la intensidad útil por el tiempo por equivalente gramo sobre 96.500. Multiplicamos 252 por el tiempo de 10 horas. 10 por 3.600. Mi equivalente gramo. ¿Cuánto es la masa de permanganato de potasio? 158 gramos mol. 158. ¿Cuántos electrones trabajan? Solamente uno. Ahí, bien choco. Dividido entre un coulomb. ¿Cuánto tengo de masa? Ya, mi masa es muy grande. Va a ser 14.853,637 gramos. O también en kilogramos, 14,854 kilogramos. Cualquiera de las dos respuestas estaría bien. ¿De acuerdo? Eso. Este ejercicio, ¿por qué era interesante? Por esta reacción solamente. Y porque te dice se oxida anódicamente. Y ahora sí, vamos con ejercicios de su práctica. Ese era su regalo para hoy. Ya, vamos con este, que es el número 1, que es del examen del 2023, o sea, de hace un año. Y está regalado, chicos. Van a verlo. Van a ver. Nos dice, determinar la masa de oro que se deposita de la electrólisis del sulfato de oro. Si se aplica una corriente, y verán, ya les dan la valencia del oro. ¿Con qué valencia está trabajando? Con la valencia 3. Si se aplica una corriente de 0,3 amperios en un tiempo de 20 horas con un rendimiento del 87%.
y te da el peso atómico del oro. 197 gramos mol o también UMAS. Y ahora sí, reemplazamos directamente en la fórmula, si ustedes gustan, para encontrar... Antes, hagamos la reacción. El oro se deposita, por lo tanto va a tener su carga cero. Nos dice que está trabajando con la valencia 3, por lo tanto, para que sea carga cero, sus 3 electrones. Listo. Ahora sí, vamos con la fórmula de Faraday. La masa de oro depositada va a ser igual a la intensidad útil por el tiempo, por el equivalente gramo, sobre 96.500. La intensidad útil. Directamente aquí vamos a multiplicar 0,3 por 0,87. Sin miedo al éxito. Y ahora para el tiempo. Tus 20 horitas por, ya sabes, no puede estar en horas, en segundos. 3.600. Por el equivalente gramo. Ya saben, el equivalente gramo va a ser igual al peso sobre el número de electrones que nosotros estemos utilizando. En este caso el peso es de 197, alguien bastante pesado, sobre mis 3 electrones de trabajo. Todo esto dividido entre 96.500. Al final les va a dar una masa de oro de 12,788 gramos o 12,79, lo que dice la respuesta. Y todo eso valía 25, no mentira, creo que 20 puntos de su examen, solo por saber esto. Súper, ¿no? Y ahora sí, si se dan cuenta aquí todos estos ejercicios son sobre la primera ley de Faraday, pero yo les había explicado la segunda ley de Faraday por una razón, porque a veces se presenta, y este es ese tipo de problema, el problema número 5 de su práctica. Ay, tortícolis de cuello. Ya, nos dice, 2 pilas electrolíticas conectadas en serie, lo que nos dice la segunda ley de Faraday. La razón de las masas de diferentes sustancias producidas durante la electrólisis en una pila es igual a la razón de sus pesos equivalentes. Esto también se puede aplicar para 2 pilas electrolíticas, ¿de acuerdo? Listo. Aquí, ¿qué nos dice? Van a estar conectadas en serie. Una contiene cloruro férrico y la otra cloruro niquélico. Al circular corriente eléctrica se depositan masas de hierro y de níquel. Sumados nos dan 4 gramos. ¿Cuál es la diferencia de masas? Y ahí ya nos dan los pesos atómicos de hierro y de níquel. Ya, primeramente vamos a hacer sus reacciones, ¿de acuerdo? Si el níquel se tiene que depositar, va a estar con carga cero. Y lo mismo para el hierro. Y ahora, ¿con qué valencia están trabajando? Nos tenemos que ir a la nomenclatura. Férrico, niquélico, valencia, más 3. Más 3 electrones, más 3 electrones. Níquel con más 3 y hierro con más 3. Siguiente. Nos dicen que la masa de 1 más la masa de 2, así lo voy a llevar. Masa de 1, masa de 2, van a ser igual a 4 gramos. Y no nos dan más, no nos dan más datos. Ya, vamos a hacer las fórmulas para cada masa. Para eso no quiero escribir directamente esto. No quería copiarlo. Copiar. Acá. Y otra por acá. A la masa de níquel yo la había llamado 1 y a la masa de hierro yo la había llamado 2. Directamente aquí vamos a reemplazar el equivalente gramo.
Por ejemplo, para el equivalente gramo para el níquel, ¿cuánto va a ser? 59 entre 3. Y para la masa de 2, 56 entre 3. Listo. ¿Qué más? Vamos a utilizar la siguiente fórmula. ¿Dónde estás? Aquí estás. Si se dan cuenta, me hemos avanzado relativamente mucho. Ya. Nos dice que la masa reducida va a ser igual a la masa oxidada. Si son, aquí, por ejemplo, son dos pilas conectadas en serie. Si están conectadas en serie, a esto. La cantidad de corriente, bueno, carga eléctrica va a ser la misma en ambas. ¿Esto qué nos dice? Que la masa reducida en una va a ser igual a la masa oxidada en la otra. Y esto, como es lo mismo, nos va a dar 1. ¿De acuerdo? Pero aquí no vamos a utilizar esto. Solo este conceptito, que la carga eléctrica va a ser igual a la reducida. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar y vamos a reemplazar esto. Que la masa 2 sobre la masa 1, ¿cuánto es? Vamos a dividir esto entre esto. Tenemos la intensidad útil por el tiempo entre 56,3 dividido entre 96.500. Y acá, la intensidad útil por el tiempo dividida entre 53,3 entre 96.500. Aquí, la intensidad útil es la misma para las dos. El tiempo va a ser el mismo. ¿Qué se puede simplificar? Todo esto. Para que al final nos quede ¿cuánto? 56 entre 59. Y aquí ya tenemos una relación. Nos dice que la masa 2 va a ser 56,50 sobre 59 de la masa 1. Podemos reemplazarlo en esta ecuación de acá. Voy a tener que la masa 1 más 56,59 va a ser igual a 4 gramos. De acá obtengo mi masa 1 y por sustitución la masa 2. A ver, ¿cuánto me sale? 4, 1 más 56 entre 59. 2,05, 2,052. Y ahora la masa 2, ¿cuánto va a ser? 1,948 gramos. Pero a mí no me pide hallar, bueno, sí me pide hallar tanto las masas, pero específicamente la diferencia entre las masas. Entonces, masa, ya, la masa mayor entre la masa menor. Masa 1 menos masa 2, 2,052 menos 1,948. Me da 0,104 gramos. Y esa sería mi respuesta para el inciso B. Y ahora aquí tengo que ampliar una corrección, ¿de acuerdo? Por ejemplo,
Para este ejercicio la respuesta era 0,9 gramos, pero al revisar el problema original del libro de donde yo lo he sacado, ha habido un pequeño error de typeo. No sé si acá o acá, pero uno era con oso y otro era con ico. O sea, uno trabajaba con la valencia 2 y otro con la valencia 3. Para su práctica, voy a tomar en cuenta esta respuesta, ¿de acuerdo? Eso sería, chicos. Espero que esta clase haya sido mm, dinámica y que hayan podido aprender un poco de lo que es electroquímica. Bueno, nos vemos en clases presenciales. Que les vaya bien, chicos.